Universidad Ejecutiva del Estado de México. Licenciatura en Locución. Segundo cuatrimestre. Locución. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Rubio. Bienvenidos a esta cápsula informativa. El día de hoy hablaremos de uno de los grandes mitos en la historia de la música. Nos referimos a Robert Allen Zimmerman. De entrada, tal vez el nombre no te diga mucho, pero si mencionamos el nombre de Bob Dylan, estoy seguro de que la cosa cambia enormemente. Bob Dylan nace el 24 de mayo de 1941 en la ciudad de Minnesota. Siempre se planteó desde muy chico ser músico. Se sentía fuera de lugar en la pequeña granja donde él vivía con sus padres. Por eso mismo, a la edad de 15 años, según cuenta la leyenda y el mismo Dylan, abandonó su casa con camino a Nueva York. Su máxima ilusión era llegar a los círculos de música folk, ya que él admiraba a Woody Guthrie, un famoso cantante de música folk. Era una persona de un carácter muy fuerte. De hecho, en su guitarra tenía inscrita la frase "This machine kill fascist". Era un músico radical, pero muy apegado a sus principios, y era algo que Bob Dylan admiraba demasiado. También el poeta Dylan Thomas fue una de las principales influencias en la etapa primera de Bob Dylan, aunque el mismo Dylan siempre lo ha negado, pero es evidente la influencia del poeta, sobre todo en sus primeras composiciones. Con mucho esfuerzo, mucha dedicación, Bob Dylan logra lanzar en 1964 su primer álbum titulado simplemente Bob Dylan. Columbia Records lo ficha para su pequeño sello subsidiario de música folk. Fue un álbum donde estuvo controlado al 100% por su productor. No pudo realizar las canciones que él quería y sobre todo incluir de su propia inspiración. Solamente incluye una pieza en este primer álbum. Pero el movimiento folk empieza a pegar fuertemente en esos años, con bandas como Peter, Paul and Mary, Joan Baez, que era una de las principales embajadoras de este género, y el mismo Woody Guthrie. Pete Sellers, encargados del Festival de Newport de música folk, venían pisando muy fuerte en la industria musical. Entonces a Bob Dylan se le da la completa libertad de realizar su segundo álbum con lo que técnicamente él quisiera. Y entonces llega The Freewheeling Bob Dylan, uno de los álbums más importantes en la etapa primaria de Bob Dylan, ya que este álbum tendría o alojaría una de las canciones más importantes de su discografía, que es Blowing in the Wind. Es un tema 100% pacifista y que se convirtió en el himno de una generación. Asimismo, este álbum también incluye otro de los temas más famosos de Bob Dylan, que es A Hard Rain's Gonna Fall. Habla, aunque subjetivamente, entre líneas, sobre los conflictos de la guerra. Tiene temas 100% antibelicistas. Bob Dylan empezaba a despegar una carrera muy prometedora dentro de la música folk. Su siguiente álbum, que fue Another Side of Bob Dylan, empezaba o seguía esta línea bien marcada de música folk, al igual que The Times They Are Changing, que fue adoptada por los jóvenes como otro de sus himnos, ya que el tema hablaba sobre los cambios constantes en los tiempos. Una cita bíblica específica que dice: los últimos serán los primeros porque los tiempos están cambiando. Era
un joven que le hablaba a las nuevas generaciones y a las pasadas, que los incitaba a que dejaran de pensar en los viejos estándares, ya que una era nueva se avecinaba. Bob Dylan era una estrella absoluta de la música folk. Pero en 1965 ocurriría un evento que cambió no solo la carrera de Bob Dylan, sino de la música en general. En el Festival de Newport, Bob Dylan se presentaba con su nueva banda. Para esto había publicado su álbum Highway 61 Revisited, que es uno de los álbumes más atronadores en la historia de la música, y un año anterior, Bringing It Back Home, incluía una cara acústica y una cara eléctrica. Esto empezaba a sentar muy mal entre los fanáticos folk de Bob Dylan, ya que estaban cuestionando mucho el por qué estaba cambiando su directriz de músico de folk hacia un género que no era el suyo, que es el rock, mucho más comercial, mucho más de masas. Pero aún así Bob Dylan se presenta en el Festival de Newport de 1965 con una banda de rock y toca la canción más emblemática de su carrera, que es Like a Rolling Stone. En cuanto se termina la pieza, según dicen los que asistieron al festival, la gente se empezó a molestar, empezó a rechiflar, a aventar cosas al escenario en clara molestia hacia el rumbo que estaba tomando Dylan. Tocaron 3 temas más y se vio obligado a cantar un set acústico para calmar a todos. Incluso dicen que Pete Sellers intentó cortar los cables con un hacha de lo molesto que estaba. Esto a día de hoy no está al 100% confirmado ni negado por ninguna de las partes, pero es uno de los momentos más importantes en la historia de la música, cuando Bob Dylan cambia la guitarra acústica por la guitarra eléctrica y convierte su arte accesible para todas las personas. El disco Highway 61 Revisited se convierte en una de las piezas musicales más asombrosas y mejor compuestas tanto de su década como de las décadas venideras. Bob Dylan en los 60 iba a una velocidad inalcanzable, ni siquiera The Beatles lo pudieron alcanzar. Publica después un álbum doble, el primer álbum doble publicado en la historia, el Blonde on Blonde, el cual seguiría este nuevo cambio radical hacia lo que es el rock, específicamente el rock, ya no tanto la vertiente del rock and roll que venía con Elvis, con Little Richards, con Chuck Berry, pioneros del género, sino un rock más liberal, incluso más ácido. Obviamente su experimentación con las drogas ayudó a estos últimos 5 años que fueron los más creativos y productivos de su carrera. Bob Dylan estaba imparable. Solamente un accidente de moto logró frenar esta carrera interminable hacia el estrellato, hacia la fama, incluso hacia su propia creatividad, aunque años después el mismo Bob Dylan dijo que el accidente realmente le salvaría la vida, ya que llevando el ritmo que llevaba en los 60 tal vez no hubiera terminado ni siquiera la década. En los años 70 Bob Dylan se estaba recuperando de su accidente en moto. Para esto él había girado en Inglaterra con su banda, con una banda de apoyo conocida como The Hawks, músicos muy talentosos que eran el soporte de Richie Hawk, un músico de rock y rockabilly también de los años 60. Bob Dylan recluta a estos músicos en su casa de Woodstock. Rentaron una casa enorme de color rosa y se pusieron a componer, a hacer varias jam sessions entre los músicos y el mismo
Dylan produjeron aproximadamente 120 canciones. Fue una producción enorme que más adelante aproximadamente en unos 8 años, cuando fue la publicación de The Basement Tapes, fueron la selección de 22 canciones de toda esta enorme producción que se grabó junto a The Band, banda que después haría sus discos en solitario. De hecho, en el mismo 69 editan un álbum llamado Music from Big Pink, que resultaría de estas composiciones realizadas junto con Bob Dylan, obviamente sin la participación del mismo. Específicamente composiciones exactas de Dylan, solamente es el último tema de la cara B, que es I Shall Be Released. Todas las demás composiciones son en colaboración con los miembros de The Band, principalmente Richard Manuel y Robbie Robertson. Para los 70s, Bob Dylan le baja muchísimas revoluciones tanto a su vida personal como a su música. Sus apariciones públicas fueron casi nulas. Hizo una aparición para el concierto de Bangladesh que ofreció George Harrison para ayudar a la hambruna en la India. Haciendo un pequeño paréntesis, el concierto para Bangladesh fue pionero en su género, fue el primer espectáculo de rock con una causa benéfica. Bob Dylan tocó un set para él solo, aproximadamente de 45 minutos, y fue de las últimas actuaciones que realizaría, al menos en esos primeros 5 años de reclusión. Bob Dylan publica a John Wesley Harding, un álbum de country rock, donde ya no ponderan las guitarras eléctricas, vuelven las guitarras acústicas, sorpresivamente baterías de jazz tocadas con escobetas, y nos regala una de sus mejores composiciones, Potts Rock Age, que sería All Along the Watchtower. Es una de sus canciones más versionadas, e inclusive Jimi Hendrix haría un cover extraordinario de esa canción, que el mismo Dylan aceptó que había superado la versión original. Un gran tema, definitivamente. Y también venía una grabación llamada The Ballet on Frank Lee and Judas Priest. En esa canción servía de inspiración para la banda de heavy metal Judas Priest de 1980. Bob Dylan empieza a replantearse su camino en la música. En 1974 sufre una crisis personal, se divorcia de su esposa Sarah y compone el álbum Blonde on Blonde, un álbum muy Blonde on the Tracks, perdón, un álbum muy, ¿cómo podríamos llamarlo? Muy visceral y muy personal. El álbum es realmente muy triste, ya que habla de canciones de amor frustrado y de decepción, sobre todo de lo que él estaba viviendo en ese momento. Bob Dylan termina los años 70 con más expectativas, sobre todo para con su público. No fue una década tan productiva, al menos no como su década de los 60s, que empero no la igualaría en ninguna de las décadas por venir. Para los años 80s, Bob Dylan entra en una conversión espiritual. Él se vuelve cristiano y publica 3 álbums de gospel y de música cristiana. El Slow Train Coming fue el primero, de hecho es votado como el mejor álbum de música cristiana de todos los tiempos. Shot of Love y Save It son álbums que lo alejarían casi al 90% de sus principales fanáticos, ya que, y me incluyo, muchos no esperaron esa dirección musical y tal vez no entendieron la parte de la conversión de su fe. Llegó a tener tanta fe en el cristianismo que incluso le cantó al Papa Juan Pablo II. Terminando
la grabación de su último disco, Save It, Bob Dylan vuelve a entrar en una crisis, ya no tanto espiritual, pero sí más personal, no marital, más personal. Abandona el cristianismo y los años 90 los tomaría eh, sin mucha expectativa realmente, pero lo tomaría gradualmente como un regreso a sus raíces musicales. En los años 90, en lo que fue sobre todo al final de los años 90, 1998, con la publicación de Oh Mercy, Bob Dylan regresa definitivamente a ser ese músico de rock y folk que entregaría canciones icónicas. Después de Oh Mercy, entre la transición del cambio de siglo, de los años 90 a los años 2000, Bob Dylan publica una trilogía de álbums que lo devolverían de nuevo al estatus de rock y leyenda que tiene actualmente. Estos álbumes fueron Time of the Mind, Love and Death y Modern Times. Con este último, Bob Dylan logra reivindicarse con sus fanáticos y atraer muchos fanáticos nuevos, muchos jóvenes que no conocían su obra, al menos personal, porque recordemos que Bob Dylan es uno de los artistas más versionados. Muchos jóvenes, sobre todo en la década de los 90, conocieron a Bob Dylan por la versión de Knocking on Heaven's Door que harían los Guns N' Roses. Pero al sacar el Modern Times, Bob Dylan vuelve a la élite musical y de la crítica. De hecho, la crítica en ese 2006 cita a Bob Dylan y el grandioso Modern Times como el mejor disco del año. Y actualmente en las épocas del 2010 hacia acá, Bob Dylan bueno, es una leyenda, técnicamente él puede hacer lo que quiera a estas alturas de su vida. Ha hecho muchos discos de jazz crooner. Empezó con su tributo a Frank Sinatra en este álbum llamado Shadows in the Night. Escuchamos a un Bob Dylan 100% metido en su faceta de crooner. Ya después vendría Triplicate, que es un álbum triple también de canciones de jazz. Bien logradas, pero no, o sea, saliéndose por completo de lo que es su género. Yo creo que ahora enfocado un poco más a un público más adulto. ¿Cuál es la importancia de Bob Dylan? No solo en el terreno musical, sino en terrenos de cultura general. Bob Dylan es un artista sumamente polifacético. Aparte de ser músico, es escritor, ha publicado 4 libros, es pintor, ha sido locutor, tuvo su programa de radio en la radio satelital a través de Sirius. Irónicamente, y a lo mejor un poco en desacorde con su edad, también es DJ. Bob Dylan ha tenido un impacto en la música enorme. El mismísimo Elvis Presley comentaba que la composición de Bob Dylan, Tomorrow is a Long Time, era su canción favorita de toda la vida. Grandes como Bruce Springsteen o Bono de U2 han comentado que de no ser por Bob Dylan ellos no serían músicos actualmente. Otro de las grandes leyendas musicales, Leonard Cohen, considerado en su momento únicamente en los 60s como la respuesta canadiense a Bob Dylan, algo extremadamente radical si lo vemos fríamente comparando estilos. Pero Leonard Cohen también era uno de los músicos que admiraba al 100% su trabajo en todas las áreas, y la relación entre Bob Dylan y Leonard Cohen siempre fue de mutua admiración. A Bob Dylan le preguntaron en una ocasión que si él no fuera Bob Dylan, ¿quién le hubiera gustado ser?
y Bob Dylan contestó certeramente: si no fuera Bob Dylan, me hubiera gustado ser Leonard Cohen. Bob Dylan tuvo una influencia muy notable también en The Beatles. Cuando los conoció en su gira inglesa de 1965, Bob Dylan les dijo a los Beatles que su música era muy buena, pero era una lástima que no tuvieran nada que decir. Asimismo, en esa reunión Bob Dylan les dio a probar la marihuana, entre otras sustancias, lo cual, según ellos y según la apreciación obviamente de todo el panorama musical, les abrió la puerta a otra dimensión que era desconocida para ellos. Incluso después de este encuentro, The Beatles empieza a tomar un cambio muy radical en sus composiciones, tomando como referencia el álbum Rubber Soul en adelante. Hay muchísima influencia de Bob Dylan en ellos. Bob Dylan es tan importante que el director galardonado con el Oscar, Martin Scorsese, dirigió en el 2006 un documental llamado No Direction Home, sobre toda la carrera musical de Bob Dylan. Asimismo, el director Todd Haynes en el 2007 filma la película I Am Not There, basada en Bob Dylan, aunque un poco superficial, contando con un reparto de estrellas como Cate Blanchett, que de hecho ganó el Globo de Oro en su interpretación como Jude Quinn, y también fue nominada al Oscar. También participaron Christian Bale, Heath Ledger y Richard Gere. Esta película trata sobre Bob Dylan, pero en cada una de sus facetas, en la folk, en la country, de superestrella de rock, incluso ya en la parte actual, donde ya es más grande y está un poco desligado sobre todo de sus fanáticos. Una película muy, muy recomendable para empezar a escuchar a Bob Dylan. Por cierto, el soundtrack de esa película fue muy alabado. Todas las composiciones originales de Bob Dylan, pero con versiones increíblemente buenas, a cargo de Eddie Vedder, Cat Power, Karen O de esta banda, de los Yeah Yeah Yeahs, vocalista de los Yeah Yeah Yeahs, Calexico, Sonic Youth, Tom York, Los Lobos, muchas bandas nuevas y de antes se unieron para reinterpretar todo el catálogo más importante de Bob Dylan. Entonces el soundtrack es 100% recomendable, son 2 discos. Es 100% recomendable para escuchar a Bob Dylan por una vía alterna. Es un artista tan productivo que ha grabado 68 discos a lo largo de su carrera. Bob Dylan tiene 78 años. Ha grabado 68 discos. Casi un disco representa un año de su vida. Entonces eso es un artista demasiado productivo. Además, es de los artistas más galardonados. Ha ganado 13 Grammys y está incluido en el Salón de la Fama de los Grammys y en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Es el único músico en ganar un premio Pulitzer. Bob Dylan también se hizo acreedor al premio de música Polar, que es considerado el premio Nobel de la música. Ganó también el premio Príncipe de Asturias de las Letras. También es caballero de la Orden de las Artes y las Letras francesas. También ganó la medalla presidencial otorgada por el presidente Obama, que es el reconocimiento más grande que pueda obtener un civil estadounidense. Y quizás el premio más importante de su carrera y uno de los más discutidos, Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura. Muy cuestionado porque muchos grandes literatos comentaban que Bob Dylan no es escritor, Bob Dylan es músico. Pero pregunto yo, ¿acaso las canciones no se pueden leer? Es un proceso de escritura. No, adicional a esto, Bob Dylan ya había publicado un libro de no ficción autobiográfico llamado Crónicas. Y en 1966 publicó un libro llamado Tarántula.
Asimismo, la editorial Global Rhythmic recuperó un manuscrito que estaba perdido, llamado Fotoretórica de Hollywood, con fotografías de Barry Goldberg y con poemas de Bob Dylan. La noticia del premio Nobel sacudió a todo el mundo, tanto musical como de la literatura. Mucha gente dijo que solamente se le otorgó por tratar de que el premio Nobel volviera a ser popular de nuevo. Muchos otros decían que sí se lo merecía. Quizás la crítica más dura y que más estuvo sonando en su momento fue que se dijo mucho que Bob Dylan no necesitaba el premio Nobel, pero que el premio Nobel sí necesitaba de Bob Dylan. Realmente no lo podemos saber, pero definitivamente creo que sí se lo merece. Dentro de la tradición antigua con los bardos, puedo poner de ejemplo a Homero, que tanto la Ilíada como la Odisea fueron transmitidas de boca en boca, el poema de Gilgamesh, los poemas de Safo, ¿no? Entre otros ejemplos. Entonces creo y considero personalmente que Bob Dylan muy merecido el premio Nobel, además de abrir el panorama y de entender la literatura en otras maneras. Por eso el día de hoy quise retomar a un artista tan importante como Bob Dylan por todo el impacto que ha tenido en diferentes áreas, no solamente en la música, en la literatura, en el arte, en el cine. Es uno de los personajes que serán recordados a través de los siglos. Incluso en Estados Unidos se estudian sus letras. Entonces el impacto de Bob Dylan en el mundo es inigualable. Y bueno, por mi parte ha sido todo por el día de hoy y esperemos encontrarnos de nuevo en otra cápsula informativa. Adiós.